Le damos gracias a Dios por permitirnos estar acá esta mañana, por permitirnos reunirnos, por permitirnos buscarle y ayudarnos a poner nuestra confianza en Él. Entonces, el tema que vamos a hablar es el tema de confiando en Dios. ¿Por qué este tema? Porque ya hemos hablado mucho del arrepentimiento, pero debemos trabajar ese arrepentimiento, es necesario. Si todos nos examinamos, nos damos cuenta que realmente nuestra relación con Dios no es la mejor, ¿cierto? No estamos pasando un buen tiempo con Él, no estamos aprovechando el tiempo como debiéramos. Don Wilmar dice que se está escuchando mal. Dígame, ¿no ha mejorado? Creo que ya sí está mejorando, ¿cierto? Entonces, bueno, hermanos, vamos a mirar este tema, el tema de confiando en Dios, y vamos a orar para comenzar. Padre, aquí estamos, te damos gracias. Estas dificultades que se nos presentan por este medio nos toca enfrentarlas, el sonido afuera, la bulla que pueden estar haciendo las personas. No estamos en un lugar de grabación, no estamos en el lugar donde nos reunimos, Señor, porque no podemos por la situación que estamos viviendo. Entonces nos toca enfrentar todas estas dificultades poniendo un mejor rostro, sabiendo que todas estas contingencias son parte de lo que estamos viviendo. Yo te pido por la iglesia, te pido por cada uno de los que se van a añadir, por los que van a ver esta transmisión un poco más tarde, por los que están llegando, Señor, por sus vidas, por las circunstancias que están enfrentando, viviendo, que tú conoces, que tú sabes, y que de pronto algunos están agobiados, están angustiados. Muchas veces decimos que confiamos en Dios, pero la prueba muchas veces nos muestra que no es una realidad, que realmente nuestra confianza está puesta solo cuando las circunstancias son fáciles, pero que cuando son difíciles no es así. Así que clamo, Señor, y te pido que nos ayudes y nos enseñes a confiar en ti verdaderamente, y que esa confianza se incremente cada día más, y que no se nos olvide cómo tú has obrado en el pasado, en nuestras vidas, y que si has sido fiel, Señor, seguirás siendo fiel, haciendo la obra que comenzaste en cada uno de nosotros. Así que clamamos y pedimos que nos hables, Señor, esta mañana, ayudándonos a ser fortalecidos, Señor, en nuestra confianza y en nuestra fe. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bienvenidos a todos, ¿cierto? Entonces, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios 3, del 5 al 6, para que hablemos del tema que hoy nos trae, que es confiando en Dios. Entonces, vamos a Proverbios 3, del 5 al 6. Dice la palabra del Señor: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es el punto que vamos a tratar hoy. Voy a volvérselos a leer. Escúchenlo bien. Proverbios 3, del 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Antes de comenzar, quiero hacer la introducción leyéndoles una ilustración que me llamó mucho la atención. Esta ilustración habla de algo que muchas veces nosotros hacemos y decimos que confiamos en Dios, y es pedirle al Señor que haga lo que nosotros deseamos en determinada situación o circunstancia. La ilustración se llama mirar los lirios del campo, cómo crece. Eso está en Mateo 6, 28. Dice: un monje de los tiempos pasados dijo: necesito aceite, así que plantó un renuevo. Oró y en su oración pidió: Señor, para que sus tiernas raíces puedan nutrirse y desarrollarse, necesitan lluvia. Oró el monje: mi olivo necesita sol, te ruego que lo envíes. Y el sol resplandeció y pintó de oro las nubes goteantes.
Ahora, Señor, envía una helada para que se afirmen sus tejidos, suplicó el monje. La helada vino y el arbolito estuvo resplandeciendo con el color de la nieve, pero por la noche esto le costó la vida. El monje buscó en una celda a uno de los hermanos de la comunidad y le contó la experiencia tan rara que había tenido. Entonces su amigo le dijo, yo también planté un arbolito, el cual se desarrolló admirablemente. Pero yo confié en mi árbol a Dios. Aquel que lo hizo sabe mucho mejor que yo lo que él necesitaba. No establecí condición alguna, ni fijé maneras ni formas de cómo criarlo. Lo que hice fue plantarlo y decir, Señor, envía lo que necesite, tormenta o sol, viento, lluvia o helada. Tú lo has hecho y tú sabes lo que necesita. Hay una canción que dice, todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Cuando yo digo que todo a Cristo yo me rindo es, yo confío en Él, en lo que Él tiene para mí, en lo que Él desea para mí o en lo que Él va a hacer para mí. Entonces leímos ese texto de Proverbios 3, 5, 6 y vamos a hablar de qué significa confianza. Confianza significa seguridad, significa esperanza, que alguien tiene en una cosa o en algo, ¿cierto? O en una persona. Eso significa confianza. La seguridad es la esperanza firme que alguien tiene en una cosa o en algo. Usted y yo debemos tener esa seguridad, debemos tener esa esperanza ¿en quién? En Dios. ¿Por qué? Porque Él, dice la palabra, cuida de nosotros. Él se preocupa por nosotros. Él nos ama y usted sabe que Él lo ama porque Él ha dado a su Hijo por usted. Entonces, confianza es poner todo bajo el cuidado de Dios, todo bajo su sabiduría, todo bajo su autoridad, todo bajo su fidelidad. ¿Por qué poner todo bajo el cuidado de Dios? Porque Dios nos ha demostrado que nos ama. Constantemente usted ha sentido que Él lo ama, usted sabe que lo ama. Quiero hacerles preguntas para que se las contesten a Él. En estos días que llevamos, muchos empezaron la cuarentena el 13 de marzo, que fue cuando dijeron que los niños debían estar en las casas, que los ancianos debían estar en las casas, y otros comenzamos el 20 de marzo. Paramos ya toda actividad por 3 días, que era prácticamente un toque de queda. Y llevamos ya más del mes en estas actividades y otros mes y medio, ya casi van para 2 meses de cuarentena. Y les quiero preguntar, ¿ha suplido Dios sus necesidades? Unos dirán, pero estoy sin empleo, pero eso no se le ha salido a Dios de las manos. ¿Ha suplido Dios sus necesidades? ¿Ha estado ahí para usted? Creo que no nos ha desamparado. Y quizás hay cosas que nos estén faltando, pero quizás no nos están haciendo falta como pensábamos que nos iban a hacer. No sé el trabajo que Dios está haciendo en usted, pero si algo sé es que Dios está cuidando de cada uno de nosotros. Él no nos ha desamparado ni nos va a desamparar. ¿Por qué? Porque Él nos ha demostrado que nos ama y vamos a ir a Primera de Juan 4, del 9 al 10. Recuerden la ilustración que acabamos de ver, esa historia de 2 monjes, uno que sembró un árbol y le clamaba a Dios, mándale agua, no, ahora quiero que le mandes sol radiante, ahora quiero que le mandes una lluvia, un nieve para que se vuelva fuerte. Y el árbol se murió, no aguantó. ¿Por qué? Porque el único que sabe qué necesita una planta es Dios, porque la creó. Que en qué tiempo para hacerse fuerte, especialmente esos árboles que están a la intemperie. Entonces vamos a mirar Primera de Juan 4, del 9 al 10. Y vamos a mirar qué nos dice la palabra del Señor. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él.
En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En el primer versículo nos dice que para que vivamos por Él, nosotros estábamos muertos y por Cristo es que volvimos a la vida. Y la palabra dice que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces la palabra nos está diciendo claramente cuánto nos ama Dios, cuán importantes somos para Él, que ha colocado a su Hijo a morir por causa nuestra. Es como si colocara a su Hijo, como si Dios colocara a su Hijo por debajo de nosotros, porque Él lo colocó para que muriera por nosotros y nos colocara a nosotros como el más importante. Entonces acá la confianza es relativa al amor. O sea, si yo veo que alguien me ama de esa manera, hasta ser capaz de dar a su hijo por mí, entonces yo puedo confiar en esa persona y en la medida que la conozco y su amor y su interés por mí, más va a aumentar mi confianza. Dios nos ha amado con un amor sin límite. Por lo tanto, tiene derecho a una total confianza de nuestra parte. El amor de Dios hacia nosotros no tiene límites. La palabra dice que la obra que comenzó la va a terminar. Y todo lo que usted y yo estamos pasando en este momento y lo que hemos pasado y lo que vamos a pasar es Dios mostrándonos su amor y haciendo la obra en nosotros. Así es. Así no lo entendamos ni comprendamos, pero Dios está mostrando su amor. Dios ama a su iglesia y Él trata con su iglesia porque la ama. Y Él quiere sacar lo mejor de su iglesia. Por eso, porque la ama. Entonces, este proverbio que acabamos de leer, Proverbios 3 del 5 al 6, nos invita a tomar 3 decisiones. La primera decisión es confiar en Dios completamente, porque dice, confía en Jehová o fíate de Jehová con todo tu corazón. Eso nos dice, confía en Jehová o fíate de Él con todo. Todo es todo. O sea, no puede haber un espacio de duda, un espacio de temor, un espacio de ansiedad. Debemos estar confiados completamente en Dios y lo que Él está haciendo. Recuerden que Dios es soberano absoluto de su creación y Él tiene el control de su creación y nos ha dado unos medios y entre esos medios está la oración. Y si alguno está en este momento angustiado, está ansioso, está preocupado, creo que nos ha faltado oración. Es descansar en el Señor. Entonces, ¿a qué nos invita la palabra en este proverbio? Cuando dice confía en Jehová de todo tu corazón, es a confiar en Dios completamente. Y vamos a ver textos que nos ayudan a entender eso. ¿Qué significa confianza? Confianza significa fe. Es un sinónimo de la palabra fe. Y vamos a Lucas 8:25 para que sigamos ilustrando esto. Lucas 8:25. Y les dijo, dice la palabra, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas, a las aguas manda y le obedece? ¿Qué ha acontecido antes? Jesús les ha dado una orden a sus discípulos. Jesús les ha dicho que se entraran a la barca y pasaran al otro lado. Y cuando ellos iban al otro lado, empezó y se levantó una tormenta grande. Y ellos tuvieron gran miedo y temor y empezaron a llenarse de desconfianza. Y entonces el Señor les dice, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra confianza? Y esa es una pregunta para nosotros. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿En quién está puesta? ¿En qué está puesta? Si usted está lleno está desconfiando, es porque usted no ha conocido a Dios. Como decíamos ahora, entre más lo conocemos, más confiamos en Él. Él es
más alto de lo que usted y yo imaginamos, más poderoso de lo que usted y yo imaginamos, y nos ama de una manera que usted y yo ni imaginamos ni entendemos. Vamos a mirar Isaías 26:46, que nos ayuda también a seguir meditando en esto, de confiar en Dios completamente, que es lo que el proverbio nos está mostrando que debemos hacer. Entonces, ¿qué nos dice Isaías 26:4? Dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Dios no se mueve. O sea, Él es confiable al 100%. El sí del Señor es sí, su no es no. Y si Él dice que Él va a estar con nosotros hasta el fin, va a ser así. Si Él dice que Él está por nosotros, va a ser así. Si Él dice que nunca nos va a desamparar, no nos va a desamparar. Si Él dice que va a fortalecernos, a animarnos, que la obra que empezó la va a terminar, va a ser así. Entonces confiemos. ¿Por qué? Porque dice, en el Señor perpetuamente, dice Isaías 26, confiad en el Señor. Y dice, ¿cuánto? Perpetuamente, o sea, siempre. Por eso dice confiar en Dios completamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. La palabra constantemente a que nos exhorta a colocar en el Señor nuestra confianza, a colocar en el Señor nuestra fe, como dice el Salmo 37:5. Otro texto que también nos ayuda a confiar. Es necesario que vayamos a la palabra y confiemos en el Señor y en la obra que Él está haciendo. Confiemos en Él. No sé cómo va a resolver la situación, ni qué va a hacer. Lo único que Él quiere es que confiemos y que esa confianza sea completa. Dice el Señor en Salmos 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y cuando decimos confía, es que Él no necesita que tú le ayudes. Él hará, confía, encomienda a Jehová tu camino. ¿Qué decisiones tienes que tomar? ¿En qué circunstancias o encrucijadas o dificultades te encuentras? El Señor dice, encomienda, estás tomando decisiones, encomienda a Jehová tu camino. ¿Y qué más debes hacer? Y confía en Él y Él hará. Confiar en Dios es para nosotros los cristianos un privilegio, pero también es un deber porque somos sus hijos y ha demostrado Él ser el mejor padre que usted y yo podemos tener. ¿Qué hace Dios? Él usará los medios que tenga a su alcance, los cuales no son limitados, para llevarnos a confiar en Él. Él te enseñará que Él es confiable. Esto que está pasando, que no es ajeno a nadie, el Señor en medio de todo esto nos va a enseñar a confiar en Él. Es la prueba la que nos enseña. Sin la prueba no vamos a aprender a confiar en Dios y no vamos a conocer al Dios tan grande y tan maravilloso que usted y yo tenemos. No vamos a poder, pero la prueba nos va a mostrar nuevas facetas de Dios que quizás no habíamos conocido algunos. Y la prueba nos va a enseñar que Dios es confiable. Creo que todos podemos dar testimonio de esto, de cómo Dios está obrando en medio de las circunstancias que algunos están viviendo o que están pasando. Dios nos está mostrando y nos está revelando que Él cuida de nosotros. Entonces debemos primero que todo confiar en Dios, no a medias, sino completamente, como el proverbio nos enseña. Ahora, lo segundo que usted y yo tenemos que hacer es no apoyarnos en nuestro propio conocimiento. Eso lo dice el Salmo, Proverbios 3, 5, 6 dice, y no te apoyes en tu propia prudencia.
Lo primero que nos dice es que confiemos en el Señor de todo nuestro corazón, como vimos, quiere decir que en Él debemos confiar no a medias, sino completamente. Y lo segundo que nos dice es que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que no nos apoyemos en nuestro propio conocimiento, no nos apoyemos en nuestras capacidades. Vamos a mirar lo que dice Proverbios 28, 26, para ilustrarnos este segundo punto. No apoyarnos en nuestro conocimiento, en nuestro propio conocimiento. ¿Cuántos de nosotros no somos así? Oramos a Dios y entonces tomamos decisiones sin contar con Él, o a veces ni oramos, porque no esperamos respuesta. Cuando a veces oramos y actuamos, pero no esperamos que el Señor nos responda, que nos confirme si es correcto esto o aquello que vamos a hacer. Y otras veces es que no oramos y hacemos pensando que no, yo creo que me va a ir bien, yo ya calculé, yo ya hice estas averiguaciones y entonces yo creo que me va a ir bien. ¿Qué dice Proverbios 28, 26? El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Eso nos dice Proverbios 28, 26. Y los invito a pensar en eso. En estos momentos, usted que está confiando en su propio corazón, recuerde que el Señor nos está invitando a confiar completamente en Él y no en nuestro conocimiento. Vamos a ver otro texto que nos va a ayudar a ilustrar esto que estamos viendo. Y eso está en Romanos 12, del 16 al 4. Romanos 12, perdón, 16, la parte C, la parte tercera de este versículo. Se los voy a leer completo, pero vamos a hacer énfasis en la tercera parte del versículo. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Y la parte que nos interesa es esta, no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Cuántas veces damos consejos basados en nuestra propia opinión y no vamos a la palabra de Dios que nos dice qué debemos hacer, qué decisiones debemos tomar? Vamos a mirar otro texto, Proverbios 14, 12, que nos ayuda con este tema que estamos viendo, el segundo punto de confiando en Dios, basado en Proverbios 3 del 5 al 6. El segundo punto es no apoyarnos en nuestro conocimiento. Entonces, Proverbios 14, 12. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y acá el texto nos está diciendo, estas son las personas que han colocado su confianza en ellos, en su conocimiento, en su propia prudencia, en sus habilidades, en sus capacidades, en su sabiduría humana, pero se han olvidado de Dios, no lo han tomado en cuenta para tomar decisiones. Si usted y yo realmente confiamos en Dios, usted y yo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscarlo a Él para que nos dirija, vamos a buscarlo a Él para que nos oriente, vamos a buscarlo a Él para descansar en Él, colocando nuestras cargas y nuestras dificultades. Entonces hay camino que al hombre le parece derecho, pero como leíamos, su fin es camino ¿de qué? De muerte. Nuestras decisiones deben estar subordinadas o sujetas a la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan de la ilustración? El segundo monje sembró el árbol y le dijo al Señor, tú lo cuidarás, tú permitirás que pase con él lo que tú quieras. Lo dejó a la voluntad de Dios y creció un buen árbol fuerte que le iba a servir para la necesidad que él iba a tener en el futuro. Entonces deben estar subordinadas nuestras decisiones o sujetas a la voluntad de Dios. Somos tan rápidos en forjar proyectos, en tomar decisiones, en comprometernos en diferentes actividades sin antes orar
y sin dejarnos conducir por el Señor. Somos así de rápidos. No pensamos, no consultamos con Dios y tomamos la decisión a la loca. Y muchas veces nuestras decisiones, muchas tienen que ver, un ejemplo, con el dinero. Nos pintan un proyecto, pero no vamos al Señor y decimos, este proyecto es confiable, este proyecto no está incumpliendo con las cosas que la palabra de Dios enseña. Es correcto invertir el dinero poco o mucho en esto, este negocio o esta situación que me están pintando, ¿no? De una, cuando vemos, nos hablan la ganancia que voy a obtener, sí que nos apoyamos en nuestra propia prudencia. Hoy que si nos dejamos llevar por nuestro mayor ídolo, que muchas veces es el dinero, y queremos que sea creciente, y corremos sin pensar, porque vemos que las probabilidades de ganar dinero, sin pensar que estamos quebrantando la ley de Dios. Entonces, ¿cuántas cosas usted y yo no nos estamos comprometiendo sin antes orar y sin dejarnos conducir por el Señor? Realmente, usted y yo debemos ponernos en las manos del Señor antes de hacer algo. Es necesario que lo hagamos. Vamos a ir a 2 de Crónicas 16, del 7 al 12. Y acá nos ilustra algo muy importante. 2 de Crónicas 16, del 7 al 12. Dice, en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Y él continuó no confiando en Dios. Dice la palabra en el versículo más abajo. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y luego el 13 dice que durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Nos cuentan acá la historia de un rey. Este rey se llamaba Asa. Él primeramente puso su confianza en Dios cuando fue a pelear contra los etíopes y los libios, que era un ejército más numeroso que quienes, que el ejército del rey de Siria. Y por haber puesto la confianza en Dios, ¿qué pasó? Dios los entregó en las manos de ellos. Pero ahora que se presenta este nuevo ejército, temen. ¿Y ellos qué hacen? Se apoyan en ese rey, confían en ese rey, confían en el ejército de ese pueblo en lugar de poner su confianza en ¿quién? En Dios. ¿Y qué dice el Señor? Que los iba a entregar en manos de ellos por no haber puesto su confianza en Él. Pero algo maravilloso es lo que el versículo 9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Quiénes son los que tienen un corazón perfecto para con Dios? Los que confían en Él, los que han puesto su confianza en el Señor. Y dice, locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti por haber desconfiado de Dios. Entonces, ¿qué pasó con Asa? La primera vez le consultó al Señor y la segunda vez puso su confianza ¿en quién? En Él, y no confió en el Señor.
Acá la palabra nos está hablando claramente. Acá la palabra nos está diciendo y nos está hablando a nuestras vidas, hermanos. ¿Cuántos de nosotros estamos colocando la confianza en las decisiones que estamos tomando porque aparentemente son confiables, porque aparentemente es la solución o la panacea para lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo? Pero ya consultaste a Dios, ya colocaste en el Señor esa decisión, a sus pies te rendiste, te subordinaste a su voluntad y le dijiste, Señor, no como yo quiera, sino como tú quieres. Recuerden lo que leímos ahora en Proverbios. Hay caminos que al hombre parecen derechos. Hay decisiones que a usted y a mí nos parecen las correctas, nos parecen tan obvias que eso es de Dios, eso vino, eso el Señor lo trajo. Y resulta que son camino de muerte. Eso es lo que vamos a cosechar. ¿Por qué? Porque nos apoyamos en nuestra propia prudencia y nos olvidamos de poner nuestra confianza en el Señor. Vamos a continuar con Proverbios 3 del 5 al 6, que es el texto que estamos usando para hablar de confiando en Dios, de este tema tan importante para este tiempo en el cual nos encontramos. Debemos confiar en el Señor completamente. Si usted no lo está haciendo, entonces también nos tenemos que arrepentir por no confiar en Él, por no descansar en Él, por no esperar en Él, por no creerle a Él y por olvidarnos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas y de lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces dice, vamos a leerlo completamente, pero vamos a mirar el texto que vamos a usar para lo que continúa. Confía en Jehová con todo tu corazón. Recuerden que es el primer punto, confiar en Dios completamente. Y no te apoyes en tu propia prudencia, es el segundo punto, no apoyarnos en nuestro conocimiento. El tercer punto, entonces, es y reconócelo en todos tus caminos. Es tener presente a Dios en todo. Presente a Dios en todo. Y todos tus caminos es todo. No es que, esta bobada yo no necesito consultar a Dios. En todo. Es lo que nos dice la palabra. En nuestra forma de actuar, mostramos a todos que actuamos como si no lo conociéramos. ¿Será que las personas que están a nuestro alrededor podrían decir de nosotros, esa persona consulta todo con Dios? Esa persona no toma decisiones sin antes haber hablado con Dios. Ustedes de los que alguien le pinta algo y usted le dice, espere, yo consulto con Dios y después le digo. Actuamos de esa manera, actuamos así delante de las personas. Las personas pueden decir de nosotros que somos personas que le creemos a Dios y le consultamos todo a Él. Pues acá dice que muchas personas, cuando nosotros realmente nos apoyamos en nosotros, cuando no tenemos una confianza completa en el Señor, esas personas nos ven a nosotros actuar como si nosotros no conociéramos a Dios, como si Dios no fuera nuestro Dios, no fuera nuestra prioridad. ¿Por qué? Porque nosotros no lo hemos colocado a Él delante de todas las cosas. No lo hemos colocado a Él como en la prioridad que Él se merece o en el lugar que Él requiere. Hay un texto en Juan 15:5 que dice, sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Y ese texto nos está hablando de una incapacidad que usted y yo tenemos como seres humanos, que no conocemos en este caso. Cuando hablamos de confiando en Dios, no conocemos el futuro. Entonces, ¿qué hacemos poniendo nuestra confianza en de pronto hombres? Y que de pronto estos hombres ni siquiera conocen a Dios, sino que son personas que tienen sabiduría humana. Y la palabra dice que la sabiduría terrenal es diabólica, es humana, terrenal y diabólica. Eso dice la palabra del Señor. Y aunque ellos tengan razón, la palabra también dice que de un árbol malo, los frutos de ese árbol, ¿cómo son? La palabra dice que son malos. Entonces nuestra confianza no está puesta en hombres, por más intelectuales y doctos que sean,
sino nuestra confianza primero que todo debe estar puesta en Dios. Y usted y yo siempre debemos esperar en Él. ¿Cuánto más usted y yo debemos colocar en práctica ese privilegio de tener presente a Dios en todo? Es que el inconverso, la persona que no tiene a Cristo en su corazón, no puede poner la confianza completa en Dios porque Dios no es su Padre. Pero usted y yo que le hemos conocido, sí que tenemos el derecho, el privilegio de hacerlo y no lo hacemos. Porque somos sus hijos, hemos sido comprados con precio de sangre, hemos sido rescatados de la vida que vivíamos antes, en la cual estábamos engañados por el diablo, en la cual vivíamos como viven las personas hoy en día. Nosotros somos testigos de eso. Ahora que estamos en esta cuarentena, para muchos no ha habido cuarentena, salen como si nada hubiera pasado, disfrutan de la vida igual, siguen en sus rumbas, en sus carcachelas, en su vida normal, porque ellos no tienen la confianza puesta en qué, en viven su vida, siguen su vida normal sin confiar, sin temer y sin esperar. Como dicen por ahí, comamos y bebamos, como dice la misma palabra, que mañana moriremos. Nunca, hermanos, un creyente ha tenido que lamentarse de haber confiado en Dios. Nunca. Cuando usted confía en el Señor, cuando usted espera en Él, cuando usted se apoya en Él, usted nunca va a ser defraudado. Al contrario, cuando no oramos antes de emprender algo, actuamos como si Dios no existiera. Por eso les decía algo. Ahora, entonces ahí sí que tenemos que arrepentirnos. ¿Cuántos fracasos hemos tenido? ¿Cuántas malas decisiones por no buscar a Dios, por no confiar en Él, por no consultarle nuestras decisiones? Vimos la historia del rey que acabamos de leer, de este rey que no había puesto su confianza en Dios, sino que al contrario, su confianza estaba puesta en Él, en el conocimiento que él tenía de la situación, de las circunstancias, y se le había olvidado cómo Dios había sido fiel en el pasado. ¿Cuántos de nosotros no somos así? Especialmente cuando nuestros ídolos son tocados. Recuerde que un ídolo es todo aquello que adoramos y que colocamos por encima de nuestra relación con Dios, que no necesariamente son objetos o cosas, también pueden ser personas, ¿cierto? Entonces los colocamos por encima de nuestra relación con Dios y andamos en función de lo que el ídolo nos diga. Entonces, y decimos confiar en Dios, pero no. Si el ídolo está en contra de lo que la palabra de Dios dice, ¿en quién ponemos nuestra confianza? En el ídolo, porque ese ídolo nos tiene esclavos, subyugados a él. Y Dios que nos liberó, que nos rescató, lo pasamos a un segundo, tercer, cuarto plano, por si las moscas, por si la embarramos, por si las cosas no salen como esperamos. Y entonces ahí sí vamos y buscamos a Dios para que nos ayude a salir del atolladero en que por nuestras propias decisiones nos metimos. Muchos de nosotros decimos que creemos en Dios, pero realmente en la vida real, en lo que el mundo está viendo, nosotros mostramos que no confiamos en Él. ¿Por qué? Porque, como decíamos ahora, no confiamos en Él completamente. A medias es nuestra confianza. Y decimos que Él es grande, que es poderoso, que es nuestro Padre, pero no confiamos completamente en Él. Y nos estamos apoyando en nuestro propio conocimiento. Pero dice la palabra que debemos tener presente a Dios en todo y que si esta es la situación en nosotros, la misma palabra en Proverbios 3:5 nos dice que va a haber beneficios para nosotros. Volvamos al texto allá, a Proverbios 3. Proverbios 3:5-7. La palabra nos dice que Él enderezará nuestras veredas. Él enderezará nuestras veredas. Él hará derecho nuestro caminar. Hará derecho
las decisiones que estamos tomando, las situaciones que estamos pasando, las circunstancias que estamos enfrentando. Muchos de nosotros oramos para que Dios cambie las circunstancias. Somos como ese monje, ¿se acuerdan de la ilustración al principio? Que él quería cambiarle las circunstancias al árbol. Él le decía, Señor, ahora que llueva, ahora que salga el sol, ahora que caiga nieve. Así somos nosotros. Estamos en una circunstancia y queremos que el Señor la quite, no sabiendo que la circunstancia está puesta por Dios muchas veces o otras permitida por Dios para que confiemos plenamente en Él, para que descansemos en su voluntad, en lo que Él está haciendo o quiere hacer. Entonces, ¿cuál es el beneficio de confiar en el Señor completamente? ¿Cuál es el beneficio de no apoyarnos en nuestra propia sabiduría, en nuestras propias habilidades? ¿Cuál es el beneficio de tener presente a Dios en todo? Es que Él hará derecha nuestra vereda, Él hará derecho nuestro camino. Vamos a mirar otro proverbio, Proverbio 16:3. Dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Cómo estamos hoy en día? ¿Está tu confianza puesta en el Señor completamente? Entonces tú estás en una paz, porque sabes que el Señor está en control de todas las cosas. Estás tranquilo y confiado porque el Señor está haciendo la obra y la continuará haciendo. Es lo que Él quiere, que confiemos en Él, que descansemos en Él. Vamos a mirar un texto en Jeremías 42, del 1 al 3. Es un texto hermoso donde el Señor está invitando a las personas que fueron a consultarle. Dice, vinieron todos los oficiales. Jeremías 42, del 1 al 3. Solamente voy a leer esta parte, pero los invito a que lean el capítulo 41 y todo el 42 para que vean cómo el Señor nos muestra los efectos de no poner nuestra confianza completa en Él. El no poner la confianza completa en Dios es idolatría, es confianza en nosotros, es dejar de descansar en Dios para poner nuestra confianza en hombres que fallamos, en hombres que no conocemos el futuro, en nosotros que somos falibles. O sea, nosotros no somos infalibles como Dios. Y nosotros hoy estamos y mañana no. Vamos a Jeremías, entonces dice, vinieron todos los oficiales de la gente de guerra y Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías, dice, vinieron todos, y dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios, por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Era el remanente de Judá, que había un remanente que había quedado, que estaban luchando contra el rey de Babilonia. Pero el Señor más abajo les da el consejo de que no teman al rey de Babilonia, que dejen que él haga lo que tiene que hacer, porque esa era la voluntad de Dios, y que no se fueran a otro lugar porque allá alcanzarían la muerte. El Señor les dijo qué deberían hacer. ¿Cuántas veces nosotros buscamos a Dios, oramos a Él, y el Señor nos dice qué tenemos que hacer y no nos gusta? Las respuestas están en la palabra y no nos gusta. Y entonces, ¿qué hacemos? Ay, no, es que yo siento, es que mi corazón me dice, y nos vamos en pos de lo que sentimos y de lo que el corazón nos dice. ¿Y cómo terminamos? En un hoyo. ¿Cómo terminamos? Frustrados, tristes, engañados, desilusionados,
¿Por qué? Porque nos dejamos guiar por el corazón. Recuerden, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por eso decíamos, hay caminos que al hombre parecen derechos. Nos parece derecho esa decisión que estamos tomando. Es que a mí me conviene. Es que está todo ahí servido. Eso es de Dios, porque mire que las cosas se están dando. Y muchas veces es Dios probándonos si vamos a confiar en Él, en su palabra, en lo que Él nos dice, o vamos a poner nuestra confianza en nosotros. Y si lo hacemos, hermanos, las consecuencias vendrán, porque dice la palabra, que a Dios nadie puede engañar. Todo lo que usted siembra, eso recogerá. Si usted siembra desconfianza en Dios, si usted no confía en el Señor plenamente, ¿usted qué cree que nos va a venir? ¿Qué nos va a deparar? ¿Qué nos va a esperar el mañana? Incertidumbre, miedo, temor, desesperanza. Entonces, acá el texto nos habla de beneficios. Él hará derecho nuestros caminos. Dios quiere guiarnos de una manera tan segura como cuando condujo a los israelitas de Egipto a la tierra prometida, a Canaán. Ellos caminaron de una manera segura. Dios les quitó los obstáculos, proveyó para ellos cada cosa que necesitaban. Nunca los dejó, nunca los desamparó. Y todo lo malo que les sucedió fue producto de su desobediencia, fue producto de su desconfianza en el Señor. Durante el día nunca les faltó a ellos la nube, ni en la noche la columna de fuego. Pero ellos, ¿qué debían mostrar? Su confianza en Dios. Ellos debían seguir sus instrucciones. Si ustedes leen el libro de Éxodo, se dan cuenta que el pueblo que vio con gran prodigio ser sacados de la tierra donde eran esclavos, que el pueblo que vio toda una cantidad de milagros, cómo el mar se abrió para que ellos pasaran en seco, cómo el ejército del faraón quedó en el agua ahogado con sus carros y sus caballos y sus carruajes. Y ellos pasaron al otro lado y empezaron a desconfiar en Dios. Empezaron a desconfiar de su hacer, de su obrar, de por qué los había sacado, cuáles eran las motivaciones de Dios cuando ellos habían clamado a Él y vieron la gran respuesta. Ellos habían clamado para que Él los liberara de la esclavitud. ¿Y cuántos de nosotros nos estamos aterrando con las respuestas que Dios nos está dando? Pero el Señor hoy te dice, confía en mí. No te apoyes en tu propia prudencia. El Señor te está diciendo, tenme presente en todos tus caminos. No me dejes a un lado, no me hagas a un lado. ¿Por qué? Porque yo haré prosperar tu camino, porque yo haré derechas tus veredas. Yo haré derecha lo que tú estás haciendo, lo que vas a hacer, la decisión que vas a tomar va a salir bien, porque has confiado en mí. Aquí entonces podemos concluir, hermanos, la fe en Dios y la comunión con Él formarán nuestros pensamientos y producirán en nosotros el deseo de que su voluntad sea hecha. La fe en Dios y nuestra comunión con Él. Ahora, ¿por qué no estamos apoyándonos en el Señor? ¿Será que estamos escaseando en comunión con Él? ¿Será que no le estamos buscando como debiéramos? Porque esto es un tiempo de búsqueda de Dios. Es un tiempo de búsqueda de Dios. No sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos qué va a hacer de nosotros. No sabemos. Solo Dios sabe. Y por eso, ¿a quién debemos ir? Al que todo lo sabe, al que todo lo conoce. Entonces, en toda decisión, usted y yo debemos consultar al Señor. Debemos confiar en Él. Debemos exigirnos sacrificios de nuestra parte. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza muchas veces no quiere confiar en el Señor. En nuestra naturaleza nos dejamos llevar por lo que estamos mirando. Ay, qué temor, pero mire esto allí. Mire la situación allá. Ya no tengo empleo. Ya se está acabando la comida en la cocina. Ya la nevera está solo agua y hielo. ¿Cómo voy a confiar en Dios si las situaciones están complicadas? Pues hermanos, Dios le enseñó al pueblo en el desierto a depender de Él y a confiar en Él. Y nunca les faltó alimento, ni un solo día de los días que estuvieron en el desierto.
ni un solo día. Ahora la iglesia está pasando por un desierto, pero en el desierto hay provisión, en el desierto hay dependencia. El desierto nos enseña a aferrarnos a Él, a confiar en Él, a esperar en Él. ¿Para qué? Para que haya paz en nuestros corazones, para que nuestra confianza se incremente, para que le creamos a Él. No temamos lo que estemos viviendo o pasando. Recuerden cuando comenzamos estas transmisiones, primer texto que vimos fue Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que confían en Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y recordemos algo que vimos ahora en el texto de Lucas. Lucas 8:25, cuando los discípulos estaban en la barca y tuvieron temor y desconfiaron. ¿Y qué pasó? Pues claro, ellos estaban seguros de que iban a naufragar, estaban seguros que iban a perder la vida porque su vista fue quitada de lo que el Señor les había dicho. Pasemos al otro lado. Ellos habían dudado de que esto era una realidad y él se había acostado a descansar porque él estaba confiado de que iban a pasar al otro lado. Pero ellos vieron las circunstancias y se llenaron de temor. Ustedes y yo, ¿cuántos de nosotros estamos llenos de temor? ¿Cuántos de nosotros estamos quitando la vista del Señor? Quitando la vista del Señor. Y estamos viendo los resultados llenos de ansiedades, de miedos, de temores, de incertidumbre. ¿Cuántos estamos dudando de que el Señor está cuidando de nosotros, de que el Señor está haciendo su obra en nosotros? Y para terminar, quiero que leamos Hebreos 12. Antes de orar, antes de colocar nuestra confianza en el Señor, de ponernos en sus manos. Es que en las mejores manos no podemos estar. De colocarnos en sus manos, colocar nuestro futuro en las manos de Él, colocar el día de hoy en sus manos. Dice la palabra que cada día trae su propio afán. Y vamos a leer Hebreos 12, 1 y 2. Dice, Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, recuerden que Hebreos 11 está hablando de los héroes de la fe, de todos aquellos que confiaron en el Señor y que a pesar de las circunstancias no quitaron los ojos de Él y muchos de ellos murieron. Ahora dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El pecado en este momento que estamos hablando de la confianza en el Señor sería desconfiar, temer. Y eso está pasando, es una cosa que como estamos en la carne, no estamos andando en el espíritu, estamos satisfaciendo los deseos de la carne. Y no estamos dejando que el espíritu nos guíe, porque sí, el temor va a venir, pero tenemos que ir al Señor y confiar en Él y descansar en Él. ¿Y qué dice? Vamos a seguir leyendo. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hay que seguir. No podemos desmayar. No podemos dejar de perseverar, porque la palabra de Dios dice que ¿quiénes son los que se salvan? Dice, los que perseveran hasta el final. Confiar en el Señor es lo que la palabra nos invita. Proverbios 3, del 5 al 6, es tan claro para nosotros y tenemos que estar reflexionando en él y olvidarnos de descansar en nosotros. ¿Por qué? Porque las emociones nos agobian y tomar decisiones con esas emociones alzadas, llenos de incertidumbre, de temor y de miedo,
van a ser malas decisiones. Pero cuando usted y yo vamos a la presencia del Señor, cuando ponemos los ojos en Él, como nos invita la palabra, confiar completamente en Él, no nos olvidemos, no apoyarnos en nuestra propia prudencia y tener presente a Dios en todo. Entonces Él enderezará o a la derecha nuestro camino, nuestra vereda. La decisión será buena. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por mis hermanos. Yo te doy gracias por sus vidas. Yo sé que no es fácil lo que estamos enfrentando. Es algo que está agobiando a casi el mundo completo. Pero tu palabra nos invita a que no nos dejemos llevar por las circunstancias, a que recordemos tu pueblo en el desierto, a que recordemos a aquellos que te buscaban para tomar decisiones, para saber si hacían o no hacían, si se dirigían a tal lugar o no lo hacían. Y tu palabra les mostraba cómo actuar y cómo hacer. Y muchos de ellos obedecieron esa guianza y les fue bien siempre. Pero aquellos que desconfiaron, a mal que les fue. Y vemos eso en tu pueblo en el desierto, cuando quitaban los ojos de ti, viendo tu provisión, viendo tu cuidado, viendo tu protección, Señor. Quitaban los ojos de ti y empezaban a tener miedo, temor, incertidumbre por lo que les esperaba, por lo que les iba a suceder. Y se le olvidaban el Dios que los había rescatado, que era todopoderoso, que era omnisciente, que todo lo sabía, que tenía control de todas las cosas. ¿Y cómo les fue? ¿Cuánta disciplina recibieron? ¿Cuántos murieron en el desierto por no creer, por desconfiar? Y hoy tu palabra nos invita y nos exhorta a confiar en Dios completamente, con todo nuestro corazón. Y eso está mostrando que te amamos de verdad, Señor, que realmente te amamos. Porque tu palabra dice que ese amor debe ser completo, con toda la mente, con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, es con todo nuestro ser, con lo que somos. Y en nuestra confianza, en nuestras decisiones, en lo que estemos haciendo, también debe ser así, completamente debe ser nuestra confianza puesta en ti. No permita, Señor, que haya duda en nuestros corazones, que haya temor en nuestros corazones. Y si lo hay, Señor, que no nos olvidemos de mirarte, como leíamos en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que nuestros ojos sean dirigidos a aquel que murió por nosotros, mostrándonos un amor tan grande como nadie más nos lo mostrará. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias porque sabemos que estás cuidándonos y que eres confiable 100%, que eres seguro 100%. Perdónanos por desconfiar, perdónanos por llenarnos de ansiedad, perdónanos por tener miedo, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, por no creer que tú provees, que tú nos cuidas, que tú eres nuestro ayudador, que eres nuestro refugio, que eres confiable. Señor, perdónanos por no conocerte, Padre, por no adorarte como te lo mereces. Ayúdanos, Señor, a crecer en estos días, a crecer espiritualmente, Señor. Ayúdanos a crecer en esas áreas en las que estamos débiles, Señor, a crecer en nuestra fe, en nuestra confianza, en nuestra dependencia de ti, Señor. Que no nos olvidemos del pueblo de Israel en el desierto. Eso es algo que nos sirve mucho. ¿Qué les pasó cuando desconfiaron? Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestra falta de fe, porque necesitamos, Señor, realmente creer. Necesitamos, Señor, mirarte y descansar en ti, Padre. En tus manos encomendamos nuestra vida y hoy te pedimos que se haga en nosotros conforme tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos. Recuerden esta palabra de hoy. De pronto muchos a estas alturas están desanimados. Entonces la palabra nos invita a confiar en el Señor completamente
completamente. Por favor. Bendiciones.